Hola a todos, cordial saludo. Vamos a ver hoy la parte 4 de la unidad 3 relacionada con microeconomía, modelos de competencia y el estado de pérdidas y ganancias. Una breve introducción. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que en este mundo neoliberal a las personas cuando van al mercado que no encuentran una ocupación, tienen que optar por obligación, por necesidad o en muchos casos por decisión propia, tienen que optar por tratar de colocar o salir adelante con un emprendimiento, o sea, colocar su propia empresa. Y en ese sentido es muy importante que tengan unas nociones, que esa es la idea de este video, tengan unas nociones de lo que son modelos de competencia, es decir, a cuál mercado va a ir usted a trabajar, cuáles son las características de ese mercado y va a ser el resultado de su gestión, que normalmente se pone en un mes o en un año y que se conoce como el estado de pérdidas y ganancias, ¿cierto? En esta breve introducción vamos a acercarnos y a conocer esos dos conceptos y todo lo que implica. Voy a poner esto en presentación. En el fondo yo creo que ya ustedes conocen esto que es una imagen aérea de parte del campus de la universidad, en el trasfondo, lo que está ahí en medio de la ciudad, o parte de la ciudad. Modelos de competencia. ¿Qué significa en economía modelos de competencia? Entonces, cuando usted escuche modelos de competencia, en la teoría económica se le denomina modelos de competencia a los tipos de mercado en los cuales se realizan los intercambios o en donde los diferentes agentes económicos realizan sus intercambios, sus actos de compraventa. Esos son modelos de competencia. Y son modelos porque cada uno tiene una manera particular de llevarse a cabo o que lo identifica, ¿cierto? Es importante que recuerden, porque ya vimos qué era el flujo circular de la economía, y dentro del flujo circular de la economía ya habíamos mencionado varias cosas en el flujo circular de la economía. Primero, que hay tres sectores de la economía. El sector primario, que tiene que ver con toda la parte rural, lo que llamamos silvicultura, caza, pesca, minería y demás. Entonces pueden haber emprendimientos en ese sector. También está el sector industrial, lo que llaman la industria manufacturera, que es más de carácter urbano, que es lo que se conoce como el sector moderno de la economía. Entonces, en la industria manufacturera hay muchas actividades, muchas ramas donde usted puede operar con su emprendimiento o puede trabajar en una empresa de ese sector. Entonces está la industria de alimentos, hay distintos tipos de industrias de alimentos, de bebidas, de vestuario, de telas, piezas y partes para vehículos, industria química, en fin. Hay muchas empresas en muchas ramas de la actividad manufacturera o industrial. Y el sector terciario, que es lo que se conoce como el sector servicios, y hay muchos tipos de empresas: comercio minorista, comercio mayorista, finca raíz, actividades inmobiliarias, construcción, educación, servicios financieros, asesorías financieras, seguridad, salud, en fin, son esos tres grandes sectores del que nos habla el flujo circular. Tres agentes que son las familias hogares, el Estado y los empresarios, y nos hablan de cuatro mercados: el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores productivos, el mercado externo y el mercado financiero.
Y en el mercado financiero, acuérdense que nosotros hablábamos de que ahí se forman dos tasas de interés, que la tasa de interés habíamos dicho, y eso se va a ver en macroeconomía, tenemos las tasas de interés activas y las tasas pasivas. De las tasas pasivas es la tasa que se le reconoce a las empresas o personas cuando llevan los ahorros a las entidades financieras. Y si esos ahorros se prestan, pues entonces la tasa que le cobran a las personas que prestan plata o las empresas se llama tasa de interés activa. Eso es muy importante. Entonces, identificamos, así como identificamos 4 mercados en el flujo circular de la economía, en la teoría económica hay 4 modelos de competencia. 4 modelos de competencia. El primero es competencia perfecta. Este mercado de competencia perfecta tiene que ver con la escuela clásica de la economía, porque la escuela clásica de la economía nos habla de que el mercado en el que operan todas las empresas lo operan los propios empresarios con los propios consumidores y el Estado no debe intervenir ahí. Así se la llamaba en La riqueza de las naciones, el libro publicado en 1776 por Adam Smith, a esos mercados de competencia perfecta. Y la característica es que hay muchas empresas que producen y ofrecen sus bienes, los productos que ofrecen son muy parecidos o iguales, las empresas son tomadoras de precio, cada empresa fija su precio, incluyendo costos, gastos y utilidades. Ese es el precio natural según Smith. Pero lo que opera realmente es el precio de mercado, y el precio de mercado lo determinan es el juego de oferta y demanda de bienes y servicios en un mercado. Cuando usted va a comprar un vestido y sale al mercado, el precio que hay del vestido en el mercado es el que impera, y no va a encontrar un precio, va a encontrar muchos precios y va a encontrar muchos descuentos. Ese es el precio que impera para los negocios, el precio de mercado, que lo determina la oferta y la demanda. Por eso dice Adam Smith que las empresas son tomadoras de precio, o sea, del precio que rige en el mercado. Y cuando usted va a montar un emprendimiento, fija su precio natural, que incluye costos, gastos e impuestos y utilidad. Y supongamos que usted ofrece un servicio, un producto en 1000 unidades monetarias, pero resulta que en el mercado se puede vender a 1100 unidades monetarias, entonces usted lo vende en 1100. Entonces, si con 1000 unidades monetarias gana, con 1100 unidades monetarias pues va a ganar más, ¿cierto? Entonces, siempre las empresas, cuando sacan sus productos o servicios al mercado, toman los precios que hay en el mercado de referencia. Usted no los pone. Hay gran cantidad de empresas y consumidores. Esto es muy importante, la información debe ser transparente. Características del producto, tipos de oferta, dónde están localizadas las empresas que venden. Acuérdense que los mercados son físicos o virtuales, ¿no? Los tipos de precios, los precios pueden ser diferenciados, condiciones de la oferta, no hay barreras de entrada para producir y ofertar los bienes y servicios. La información es muy importante la información, porque muchas veces uno va a un local de un centro comercial y le ofrecen un producto con un descuento, y uno, esto es lo que yo necesito, lo compra con el descuento, pero resulta que cuando sigue haciendo el recorrido en el centro comercial, va a un local y encuentra el mismo producto y se da cuenta que el producto, así lo haya comprado con descuento, tiene un precio mucho más bajo en otro lugar. Entonces, por eso, antes de uno comprar, ya sea insumos, materias primas o lo que necesite, primero averigüe, haga un recorrido, consulte, mire la información. Esa información es muy importante, ¿cierto? Porque si usted compra el producto,
a un precio más alto y después se da cuenta que es más barato en otro lado, ahí hay un fallo de información. Usted no tuvo la información completa, pero eso es muy importante, hacer un barrido de información antes de comprar. Muy bien, por aquí tomando agüita. El segundo modelo de competencia es la competencia monopolística. Perdón, la competencia monopolística. Se caracteriza por haber muchos vendedores de bienes y servicios que son los mismos comercio minorista, mayorista, pero también pueden ser quienes producen los bienes y servicios y esos vendedores le compran a las empresas que producen esos bienes y servicios. Hay mucho comercio minorista, mucho comercio mayorista, hay muchas industrias, muchas empresas y los productos son muy parecidos, son similares. Pongo el ejemplo de la crema dental. Usted ve la publicidad de un jabón de pasta o un jabón líquido para baño y hay muchas marcas en el mercado. Entonces aquí en el mercado de competencia monopolística es muy importante la marca y cada marca está diferenciada porque como hay tanta competencia y como los productos son similares, cremas dentales, cepillos de dientes, jabones en pasta, jabón líquido, ¿cierto? Entonces, productos de hogar, televisores, celulares, entonces la marca es muy importante. Y aquí la publicidad también juega un papel importante. En microeconomía se dice que el consumidor toma decisiones de manera racional o toma decisiones de manera emocional. Entonces, en eso la publicidad juega un papel muy importante. A usted le pueden coger cortico sin tener planificado, gastar más plata de la que tiene y con la publicidad lo cogen caliente, una promotora, una impulsadora, se llama por impulso, juegan con sus emociones y usted termina comprando. Entonces, eso es bien interesante cuando dice, bueno, tomamos decisiones racionales de compra o emocionales de compra. Eso es bien interesante y en eso la publicidad juega un papel importante. Los mercados de competencia oligopólica tienen la característica que son pocas empresas. Hay pocas empresas que producen y ofrecen los servicios públicos. Pongo un ejemplo del mercado de telefonía celular. En este mercado hay pocas empresas. Aquí en Medellín, Colombia, y en Colombia, cuando usted cuenta en su mano las empresas que hay, las puede contar. Puede que se pase una o dos, pero son pocas. Yo podría mencionar Claro, Tigo, Movistar, Virgin Mobile, WOM, ETV y Tigo, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces mire que no son muchas empresas y esas empresas pueden tener alguna influencia, inclusive a través de la publicidad, en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. ¿Cierto? Hay empresas líderes y seguidoras en el mercado y están muy pendientes la una de lo que hace la otra. Pueden haber prácticas de cooperación buenas y malas. Todo el mundo sabe aquí en Colombia que a Tigo y algunas otras empresas las han multado, ¿cierto? Por fallos en los productos, en las promociones, en el tipo de información que ofrecen y precisamente ante las quejas de los consumidores los terminan multando. Lo otro, cuando hablamos de prácticas de cooperación, ha habido casos de prácticas monopólicas, porque es tanta la influencia que ejercen, inclusive con la publicidad, las pocas empresas que hay en el mercado. De hecho, a Claro la tildan aquí en Colombia de ejercer práctica monopólica, pero eso no es cierto. Que tiene la mayoría de los clientes, que tiene una influencia muy importante en promociones por la cantidad de clientes que manejan y demás y la cobertura del servicio, pero que sea monopólica, no propiamente, pero sí le han aplicado multas. Pero sí ha habido casos en Colombia de cooperación de empresas que se ponen de acuerdo para fijar precios, ¿cierto? Para fijar los precios y por ahí se conoce que el cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos, el cartel de los cementos, y eso es castigado por ley, de hecho los han multado. Entonces esto es muy importante, que hay empresas líderes y seguidoras y están muy pendientes que hacen las estrategias de precios,
las estrategias de mercado y ventas de las otras. Eso es muy importante. La rivalidad es intensa, muy intensa, ¿cierto? Y la publicidad también ejerce un papel significativo. Y en la empresa monopólica se dice que hay una empresa que es el poder oferente del mercado. Yo pongo aquí en Medellín el ejemplo de empresas públicas de Medellín, o en Bogotá ETB, que es la empresa de servicios públicos de allá de Bogotá. Aquí en Medellín es EPM, Empresas Públicas de Medellín. ¿Quién en Medellín ofrece el servicio de energía eléctrica o el servicio de acueducto de alcantarillado? EPM. Entonces ahí sí pueden haber abusos en el cobro de tarifas por ser la única empresa, y ahí el Estado tiene que estar muy pendiente de regular la fijación de los precios y sobre todo los incrementos de los precios, ¿cierto? Por eso dice aquí que ejercen gran poder en los precios de mercado. Y cuando habla de discriminación de precios es que la empresa monopolista puede cobrar precios diferentes. Aquí en Medellín la ciudad está estratificada, es decir, hay sectores que son clasificados del estrato 1 hasta el estrato 6, siendo el estrato 5 y 6 los más altos, lo que llama clase media, el estrato 4 y los estratos menores 1 al 3. Las tarifas de los estratos 1 al 3 las subsidia la empresa, cobrando tarifas subsidiadas, pero ese subsidio lo puede hacer porque los estratos 5 y 6 subsidian esos tres sectores. Y el estrato 4 paga la tarifa plena. Entonces por eso dice que pueden establecer precios diferenciales. Ahora, para ser una empresa prestadora de servicios en este mercado, pues hay barreras de entrada, porque para poner una empresa de servicios públicos, pues los costos son muy altos, la localización de las empresas para prestar los servicios, las licencias, los permisos y demás. Estos son los 4 modelos de competencia como 4 grandes estructuras de mercado en los cuales operan las diferentes empresas. Y que es bueno que cuando un emprendedor vaya a poner su empresa, diga cómo es la estructura del mercado donde yo voy a operar, sea en el sector primario, en el sector secundario o en el sector terciario de la economía. El estado de pérdidas y ganancias. Entonces, usted decidió poner una empresa en un sector de la economía cualquiera, en el primario, en el secundario, en el terciario, y conoce la estructura de mercado como lo acabamos de ver, ¿cierto? Tiene conocimiento de eso, es consciente de que va a poner un emprendimiento. Usted va a ser su propio dueño y su propio gerente. Pero hay empresas que tienen más músculo financiero, contratan un equipo, contratan un gerente. Entonces hay la diferencia entre el gerente y el equipo que maneja la empresa con el gerente y los inversionistas. Ese ya es otro modelo de empresa. Richard Cantilo, en el Tratado de Comercio General, publicado en 1755, ya hacía esa diferencia entre el empresario, ¿cierto?, y los inversionistas o capitalistas. Es muy importante. Aquí estoy hablando de que usted puede ser el propio empresario, el propio gerente, el dueño y gerente y propietario. Pero hay empresas que tienen gerentes, personal administrativo y directivo, y están los accionistas por otro lado. ¿Qué va a evaluar usted? Su propio desempeño. Como emprendedor va a evaluar su propio desempeño. Usted es empresario, usted es el gerente, usted es el dueño. Pero si usted es el gerente de una empresa con personal directivo, administrativo, una empresa mediano o grande, de todas maneras, sea dueño o gerente a la vez y propietario, o sea gerente contratado por una empresa, a usted le van a medir el desempeño. Normalmente en las empresas venden todos los días y hacen un cierre cada mes. ¿Cómo nos fue este mes? ¿Cómo nos fue el mes siguiente? ¿Cómo nos fue este año? Entonces, el balance de operaciones se mide con el estado de pérdidas y ganancias. Usted como propietario y gerente, o como gerente de una empresa mediano o grande, le tiene que pedir al contador que le elabore el estado de pérdidas y ganancias. Y cuando se lo entreguen, usted lo primero que mira por allá abajo es el margen neto de utilidad. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted vaya mirando
vaya conociendo cada uno de estos aspectos que vamos viendo aquí en la presentación, vaya tomando nota y pueda hacer un ejercicio individual con libreta, lápiz y borrador o con una hoja de Excel, como vamos a ver. Entonces, el estado de pérdida y ganancia es un estado de resultado financiero que muestra de manera sintética todo lo que usted hace, digámoslo, en un mes. Y cuando hablemos de un mes, vamos a hablar de 30 días. O sea, el resultado de su gestión se mide por el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cierto? Ahora, el primer rubro, el más importante, todos son importantes, pero el primer rubro, como lo vamos a ver, es el ingreso total. Y el ingreso total del negocio es igual a precio por cantidad. A este ingreso, el empresario debe empezar a comenzar a descontar los diferentes rubros de costos y gastos e impuestos en que incurre la empresa, pues, para poder operarla. Y después hace un juego de sumas y restas y va obteniendo las diferentes utilidades, que son la utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta. Cada uno de los diferentes rubros de costos, gastos e impuestos debe descontarse del ingreso, pues con este ingreso es el que se cuenta para poder hacer las restas de los costos, gastos e impuestos. Entonces, por eso decimos que el ingreso total es como una constante, porque siempre está ahí y de ese siempre estamos descontando los diferentes rubros que mencionamos, ¿cierto? Como lo vamos a ver en un ejercicio más adelante. Al final, la utilidad que interesa en el negocio, como empresario, como propietario del negocio, como dueño del emprendimiento, que muchos de ustedes seguramente van a salir a poner un emprendimiento, es la utilidad neta o lo que se conoce como margen neto de utilidad. En la diapositiva siguiente vamos a ver cuáles son las cuentas de ese estado de pérdidas y ganancias. Estas son las cuentas. Entonces, la primera cuenta es el ingreso. Entonces, el ingreso es igual al precio por la cantidad. Al ingreso total hay que restarle los costos totales. Los costos son los costos fijos más los costos variables. La suma de estos dos me da el costo total. Los costos son fijos porque usted los tiene que asumir como emprendedor, como empresario, venda o no venda. Pongo el ejemplo del arriendo, pero aquí está, usted puede leer en detalle esto aquí, el ejemplo, el arriendo de un local. Entonces usted puede conseguir un local muy bueno, pero con un precio muy alto. O puede conseguir un local también muy bueno, no tan bien localizado, pero le puede servir para lo que va a hacer y el precio no es tan alto. Es muy importante que usted como emprendedor no le cargue costos fijos muy altos al negocio, porque eso después le va a pasar factura. Porque mire que el costo fijo usted lo tiene que asumir venda o no venda. Eso es muy importante. Entonces, un consejo: mantener los costos fijos bajos. Los costos variables tienen la ventaja de que si las ventas suben, usted baja los costos. Y si las ventas bajan, ¿cierto?, usted baja los costos. Si usted está vendiendo más, pues contrata más vendedores, más papelería, cosas de ese estilo. Pero si las ventas más malas, usted tiene que reducir los costos variables. El contador le va a pedir a usted toda la papelería del negocio, todas las transacciones, y el contador los va a clasificar en costos fijos, costos variables, gastos de administración, gastos de venta. El contador es el que hace esa tarea. Aquí simplemente estamos viendo unas fórmulas, digámoslo así, unos principios estrictamente económicos. Pero el que hace ese papel de llevar las cuentas del negocio es el contador, muy importante. El contador le dice a usted qué mete en costos fijos, qué mete en costos variables, qué mete en gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, en fin. Al ingreso total, usted le resta los costos. Al ingreso total le resta los costos. Y el resultado de esa resta se llama margen bruto de utilidad, MBU, margen bruto de utilidad. Entonces, el margen bruto de utilidad es el ingreso menos los costos. Al margen bruto, que es una platica, usted le tiene que sacar los gastos de operación.
los gastos financieros y los impuestos, como lo vemos en un ejercicio más adelante. Entonces aquí tenemos el margen bruto de utilidad, le restamos los gastos de operación, que los gastos de operación es la suma de los gastos de administración más los gastos de venta. Te sumo gastos de administración y venta, me dan los gastos de operación. ¿Cuáles son los gastos de administración? Que la secretaria del gerente, del gerente financiero, que el mensajero, que la señora del aseo, que la papelería que utilizan en la parte administrativa, todo lo que se gasta en la parte administrativa del negocio va a gastos de administración. Eso, vuelvo, insisto, esa papelería y clasificación de cuentas la hace el contador. Y los gastos de venta, pues usted debe tener personal de mercado y ventas. Entonces las comisiones que se le pagan a los vendedores van ahí. El transporte que se paga para movilizar la mercancía que se despacha va ahí. La gasolina que consume va ahí. La secretaria de mercado y venta va ahí. El director de mercadeo va ahí. El director de venta va ahí. Los gastos de publicidad, todo va en gastos de venta. Y la suma de gastos de venta y administración, los gastos de operación. Entonces, a este margen bruto, usted le resta los gastos de operación y me queda la utilidad operacional, ¿cierto? Entonces, al margen bruto le restamos los gastos de operación. Entonces, como dice aquí en este numeral 5, al margen bruto le restamos los gastos de operación. Entonces, tenemos la utilidad operacional, UOP, utilidad operacional. ¿Cierto? Utilidad operacional, UOP, es igual al margen bruto menos los gastos de operación, GOP. A la utilidad operacional se le restan los gastos financieros y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Entonces aquí tenemos utilidad antes de impuestos es igual a utilidad operacional menos los gastos financieros. Y a la utilidad operacional, que es una platica que va quedando, se le tienen que restar los impuestos. Y a esa operación se le conoce como utilidad neta. A la utilidad antes de impuestos le resta los impuestos, utilidad neta o margen neto de utilidad, ¿cierto? Y este es el que realmente interesa. O sea, en todo negocio lo que interesa es cuál es la utilidad neta. ¿Cuánto gané? Si gané. O cuánto perdí, si perdió. Entonces, mire lo que dice aquí en rojito. El secreto de una buena gestión de la empresa por parte del emprendedor, del dueño, del empresario, está en saber administrar los costos fijos, los gastos de operación, los gastos financieros y los impuestos, porque los impuestos están dados. Entonces, mire que aquí hay costos variables, ¿cierto? Costos variables, pero estos usted los puede manejar, y si las ventas están bajas, los baja, y si está subiendo las ventas, los sube. Pero la clave es administrar los costos fijos y los gastos de operación, que son los gastos de administración y ventas, muy importante, y los financieros, porque cada vez que usted hace un préstamo o compra un carro y tiene que pagarle al banco, ahí tiene que pagar los impuestos, eso es muy importante. Perdón, pagarle tasas de interés al banco, más los impuestos pues donde esté funcionando, porque al gobierno hay que pagarle el IVA, hay que devolvérselo, hay que pagar impuestos de renta, pero dependiendo de la ciudad también hay que pagar unos impuestos locales, ¿cierto? Por ejemplo, el impuesto de industria y comercio y a la Cámara de Comercio. ¿Qué tenemos acá? Un ejercicio. Tome el lápiz, coja la calculadora y haga cuentas, o como vamos a ver ahora, coja una hoja de Excel. Entonces, aquí hay un ejercicio donde usted lo puede leer aquí tranquilamente, cómo se llama la empresa. Esa empresa presta unos servicios, estoy hablando del Valle Aburrá, estamos aquí en Medellín. Entonces, aquí le dicen, bueno, usted presta un servicio, ¿cuánto cobra por el servicio? Entonces, aquí está el precio cero, es el precio que cobra por el servicio, 135.500 pesos colombianos. Y la cantidad de servicios que vende en un mes, porque siempre el ejercicio sobre un mes son 350 servicios. Entonces dice, para esta situación inicial los datos de estructura de costos y gastos son los siguientes. Costos fijos, 31% del ingreso total, del ingreso por venta. El ingreso es precio por cantidad. Costo variable, 24% del ingreso. Gastos de administración, 19% del ingreso. Gastos de venta, 10% del ingreso. Gastos financieros, 9% del ingreso. Impuestos pagados, 10% del ingreso. Calcule
el estado de pérdidas y ganancias, es decir, el margen neto. Aquí está, calcule el margen neto. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Primero, colocar el ingreso. Ingreso es total, es precio por cantidad. Entonces usted multiplica, por eso le digo yo que coja lápiz, calculadora y hoja, o vaya haciendo una hoja de Excel que enseguida miramos. Entonces, ¿cuánto es 135.500 pesos por 350 servicios vendidos en un mes? La multiplicación es el ingreso total. Entonces, el ingreso total es precio por cantidad. Ya hacemos esta operación y colocamos el valor del ingreso. Es lo primero que hay que hacer, colocar el ingreso. Este es el 100% de la plata que usted tuvo en un mes. Entonces, de esta plática empiece a descontar los costos, por un lado, fijos y variables, los gastos de operación, que son gastos de administración y de venta, los gastos financieros y los impuestos, porque de aquí es donde se sale todo. En este ejercicio ya nos dieron la estructura de costos y gastos que están dados en porcentaje. Entonces, primero coloco el ingreso multiplicando precio por cantidad. Después, lo que usted tiene que hacer es colocar todos estos porcentajes aquí en la hoja. Entonces me dice que los costos fijos son 31% del ingreso. Véalo, aquí está. Costos fijos. El 24% del ingreso son costos variables. Véalo, aquí está. Costos variables, 24%. Gastos de administración, 19%. Véalo, aquí está el porcentaje. Gastos de administración. El 10% son gastos de venta. Gastos de venta, 10%. Los financieros son el 9% del ingreso. Aquí está el 9%. Los impuestos, 10% de este ingreso. Aquí está. Todavía no le paremos bola a este 3%. Por ahora no. Entonces, mire que si sumo los costos fijos y variables, eso me da que los costos son el 55%, 1 y 4, 5, 3 y 2, 5. 55% del ingreso está destinado a costos. Aquí está, costo total es igual a costo fijo más costo variable. Entonces, la suma de costos fijos y variables aquí me da 55%. Pero lo clave son estos porcentajes. 31% del ingreso, 31% dividido 100 es 0,31. Usted lo puede hacer ahí en la calculadora. 31% del ingreso es costo fijo. 31 dividido 100 igual me da 0,31. Ese 0,31 lo multiplico por el ingreso. Y lo que me dé es el costo fijo. Entonces me da 14.647.500. De igual modo, el 24% del ingreso es costo variable. 24 dividido 100 es 0,24. 0,24 por el ingreso me da 11.340.000 pesos. El 19% del ingreso, 19% del ingreso es gastos de administración. 19% dividido 100, 0,19. Por el ingreso me da 8.977.500. 10% del ingreso es 10 dividido 100. 10 dividido 100 es 0,1 o 0,10. 10 dividido 100 es 0,10. Por el ingreso me da 4.725.000 pesos. 9% del ingreso es 9 dividido 100. 9 dividido 100 es 0,09. Usted lo puede hacer ahí en la calculadora. 9 dividido 100 es 0,09. Por el ingreso me da 4.252.500. Y el impuesto es el 10% del ingreso. Igual, 10 dividido 100, 0,10. 0,10 por el ingreso me da 4.725.000. Después, entonces, primero colocó el ingreso, después colocó los porcentajes y después le calculó este porcentaje, cuánto es del ingreso y colocó los valores. Entonces, lo tercero que hicimos es colocar los valores. ¿Qué es lo cuarto que vamos a hacer? Sumar los valores.
Costo fijo más costo variable, aquí están, me da los costos totales, este valor. Gastos de administración más gastos de venta, aquí están los valores, me dan los gastos de operación. Y entonces ahora sí podemos hacer, ya tengo los costos, tengo los gastos de operación, entonces ahora sí puedo hacer juego de sumas y restas. Ingreso menos costos, ingreso 47.250.000 menos 25.897.500 de costos, me da el margen bruto. Ingreso total menos costos totales me da el margen bruto. Ingreso total menos costo total me da el margen bruto, 21.262.500. ¿Cierto? Aquí tengo el margen bruto. Pero a este margen bruto, por eso se dice que es bruto, hay que seguirle descontando. ¿Qué? Los gastos de operación, que es la suma de los administrativos más los de venta, 13.702.500. Al margen bruto le descuento los gastos de operación, me da la utilidad operacional. Margen bruto menos gastos de operación, margen bruto menos gastos de operación, me da la utilidad operacional. 7.560.000. A esa utilidad operacional le tengo que restar los gastos financieros, que son el 9%. 0 dividida los 300, 0,09 por el ingreso me da 4.252.500. A la utilidad operacional le resto los gastos financieros, me queda la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos es igual a la utilidad operacional, este es el valor, menos los gastos financieros, este es el valor, me queda una utilidad antes de impuestos de 3.307.500. Y a ese valor hay que restarle los impuestos, que es el 10% del ingreso. 10 dividido 100, 0,10 por el ingreso, me da este valor. Entonces, a la utilidad antes de impuestos, que es 3.307.500, le resto los 4.725.000, entonces me queda una pérdida de 1.417.500 pesos. Cuando usted divide este valor, 1.417.500, lo divide entre 47.250.000 y lo que le dé lo multiplica por 100, le da 3%. Pero el 3% tiene que ser negativo, porque la utilidad que usted va a dividir entre el ingreso, que es el 3%, le da negativo. ¿Por qué? ¿Cómo calcula usted un porcentaje? Entonces, el porcentaje de utilidad neta, que es 3% negativo, es igual al valor en pesos de la utilidad neta dividido el ingreso total. Igual, y lo que le da igual por 100. Entonces le da 3. Pero como es menos 3 dividido más 47 millones, menos entre más da menos, entonces me da menos 3%. Ahora, usted en gastos de administración tiene un 19%, en gastos de venta tiene un 10%, en gastos financieros un 9%, en impuestos un 10%. ¿De dónde sale todo esto? Del margen bruto. Desde el margen bruto resto 19 de gastos de administración, 10 de gastos de venta, 9 de gastos financieros y 10 de impuestos. Aquí tenemos 19, 29, 39, 48. Mira que aquí nos está dando un 48%. Pero también tiene que tener en cuenta que del margen bruto no solamente salen estos rubros, sino que también debe quedar la utilidad. Entonces, al sumar todos estos rubros, me está dando un margen bruto de 48. Aquí 19, 10, 9, 10, esto me da 48. Pero ahorita que el margen bruto es 43. ¿Cómo hace usted para que le dé 43? Pues al 48 le resta un 3%. Y ese 3% es el margen neto. Aquí está. Este valor dividido el ingreso por 100 me da 3%, negativo. Entonces a 48 le resta los 3, entonces ahora sí me queda el margen bruto de 45. Correcto. Esa es la prueba clave para poder distribuir el margen bruto. Entonces mire que el margen bruto es bruto porque hay que restarle todos estos rubros y lo que me quede es, como me quedó aquí este 3%, que lo resté al 48 para que me dé 45, es la utilidad neta. Pues esta es la prueba. En esta prueba se suman todos los porcentajes en azul y que al restar
del margen bruto en porcentaje, 45% en morado, que aquí está negro, ¿cierto? Me tiene que dar de esta suma que da 48 y aquí tiene que quedar en otro ejercicio vamos a mirar cuánto da esto. Al sumar estos valores, que aquí me da 48, aquí va un menos 3. ¿Por qué? Porque a este 48 hay que restarle los 3, que significa un 3% de margen neto negativo, significa una pérdida. De esta manera yo llevo el control, ¿cierto? Aquí le resté los 3, ¿cierto? Y me da ya el margen neto de utilidad. Vamos a mirar este otro ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es, mire, ojo que cuando uno va a hacer un ejercicio tiene que leer bien. Ya hicimos todo este primer ejercicio, tuvimos una pérdida. Resulta que necesitamos contratar una nueva gerente de venta, de mercadeo, necesitamos un nuevo gerente. Hay que cambiar esta situación. No podemos seguir perdiendo, dice el dueño del negocio. Entonces, para la nueva situación, le hace aquí, para la nueva situación en azul, calcular el estado de pérdidas y ganancias, cambiando los costos fijos y los financieros. Entonces ya los costos fijos, no, dice aquí, cambian hacia abajo un 6%. Es decir, si el costo fijo es 31, le restamos 6 y quedan en 25, porque dicen que los costos fijos los bajamos un 6%, hacia abajo 6%, 31 menos 6, 25. Y los financieros que están en 9 dice bajarlos un 2%, los financieros bajarlos, costos fijos un 6%, 31 menos 6, 25, y hacia abajo los financieros un 2%, 9 menos 2, 7%. Entonces mírelo, aquí está. Están los mismos valores, simplemente que aquí ya no es 31, sino menos 6, los datos para la nueva situación, 31 menos 6, 25, y 9 menos 2, 7. De resto, ceteris paribus, no cambian, pero son los mismos valores de este ejercicio, los mismos valores. Entonces cambia el 31 por 25 y el 9 por 2. Esa es la nueva situación. Aquí estamos diciendo que es la nueva situación. Entonces volvemos a hacer lo mismo. 25% del ingreso es 25 dividido 100. Punto 25 por el ingreso, entonces aquí me da el valor de los costos fijos. Y los otros valores son los mismos que hicimos en el ejercicio anterior. Y aquí ya no es el 9%, sino el 7. 7 dividido 100, 7% de los ingresos, 7% de los ingresos son los gastos financieros, ya no son 9. 7 dividido 100, 0,07. Por el ingreso me da este valor, 3.307.000. Mire que bajamos los costos fijos y hicimos un arreglo con el banco y bajamos 2 puntos los financieros y el negocio ya de utilidad. Por eso les decía yo a ustedes que la clave de un negocio es mantener bajos los costos fijos, también mantener bajos los costos variables, los gastos y los financieros. Los impuestos están dados, es impajaritable, hay que pagarlos, y mire que ya tenemos una utilidad. Entonces volvamos a hacer el control porque yo le digo a usted cuánto es el margen neto en porcentaje del ingreso. Entonces 2.362.500 dividido el ingreso, que es 47.250.000, igual, y lo que me lo multiplico por 100 le da 5%. Pero usted lo puede hacer así: 19% de gastos de administración, 10% de gastos de venta, 7% de financiero y 10% de impuestos. Entonces sume estos elementos y me da 46%. Pero resulta que el margen bruto de utilidad es 51%. Entonces, 19 más 10 más 7 más 10, que aquí están arriba en azul, me da 46. Pero el margen bruto es 51. ¿Cuánto le falta a 46 para llegar a 51? 5. Luego el margen neto de utilidad es de 5%. 46 más 5, 51. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Es muy importante, porque mucha gente dice 49 más 25 más 24 más 51 más 29 más 19 más 10 más 7 más 10 más 5. Eso le da como por encima de 100. Y lo que usted tiene que sumar, porque si usted suma esto, es esto mismo, entonces no lo puede volver a sumar. Si usted suma esto, si suma este 29 con esto, es esto mismo.
Entonces por eso lo que usted tiene que sumar son 25 más 24, 19 más 10, más 7, más 10 más 5, eso sí le da el 100%. Haga la suma, 25 más 24, 19 más 10, más 7 más 10 más 5, eso le da el 100%. Por eso igual decimos que de este 51, que es el margen bruto, saque estos gastos de administración y venta, financieros, impuestos, y lo que le queda es el margen neto, que fue lo que acabamos de choquear acá. No, insisto, control de costos fijos especialmente, pero todos los costos, gastos, los impuestos están dados. Entonces mire que aquí ya tenemos un margen neto de utilidad del 5. Yo les había mencionado que en el sector de la construcción, sea cual sea el capital que usted invierta, el margen neto, tengo entendido, oscila entre el 20 y el 30%. Eso es muy buen margen neto de utilidad, el negocio de la construcción. Sigamos por acá. Entonces ahora aquí, en síntesis, tenemos las cuentas. Aquí están las cuentas. Ustedes van a hacer este ejercicio en Excel. Lo van a hacer. Aquí están los datos. Papel y lápiz y calculadora o hoja de Excel. Estamos hablando de que el ingreso de este ejercicio, el precio son 150.000 pesos. El producto del servicio y que vende P0 y Q0, que es el servicio y las cantidades que vende en un mes son 1000 unidades. Entonces, multiplicando este precio por cantidad me da el ingreso. Entonces, por eso dice que el paso 1 para hacer este ejercicio es obtener el ingreso. Entonces ya multiplico estos dos y tengo el ingreso. Y el paso 2 es colocar los porcentajes de costos, gastos e impuestos. Me perdonan aquí, costos, gastos e impuestos. Corrigiendo ahora y no corregí bien. Gastos e impuestos. Me disculpan el error. Entonces coloquemos esos porcentajes, ¿cierto? Entonces ya nos dieron el 18% de costos fijos, 22% de gastos de costos variables, 14% de gastos de administración, 21% de gastos de venta, gasto financiero 6, impuestos 8. Vamos a calcular este margen, ¿cierto? Entonces ya colocamos los porcentajes. Entonces ahora 18% es 18 dividido 100, 0,18 por el ingreso, 0,22 por el ingreso, 0,14 por el ingreso, 0,21 por el ingreso, 0,06 por el ingreso, 0,08 por el ingreso. Me van dando los valores y, que es lo que obtengo en el paso 3, y en el paso 4 hago las sumas y restas. Sumas y restas. No le olvide que aquí son gastos y aquí son impuestos. Me perdonan. Vea, aquí también otro error, para llegar al margen neto. Muy bien. Vamos a colocar en una hoja de Excel. Vamos por acá. Yo tengo una hoja de Excel abierta, mírenla acá. Yo le puedo colocar a esto por acá los bordes en todos los lados. Miren acá. El ancho de la columna está muy delgadita. Yo puedo pararme acá, darle clic sostenido, lo amplío, lo suelto y obtengo ya un espacio mejor para colocar los valores. Acuérdense que aquí ya habíamos hablado de precio, y el precio habíamos dicho que era 150.000. Y la cantidad dijimos que era 1000 unidades o servicios vendidos en un mes. Fíjese que aquí yo no leo bien el número. 150.000, 15.000, no se puede confundir. Yo le puedo decir a esto de esta manera, decir formato de celda, personalizada, escojo esta opción de los 3 numeritos, clic, le doy a aceptar y ya me separa los números. Entonces yo le puedo dar aquí al precio y a la cantidad, puedo darle negrilla, puedo alinearlos a la derecha, a precio yo le puedo colocar rojo, a cantidad yo le puedo colocar aquí verde, de rojo y verde, ¿cierto? Rojo y verde. Listo. Uno puede editar esto. Entonces, como usted quiera, los colores que quiere y todo. Pero entonces necesito calcular aquí el ingreso. Entonces, acuérdense que en Excel usted separa en la celda donde quiero hacer el cálculo, le decimos igual, ¿cierto? Entonces multiplicamos precio por
que es el asterisco, cantidad. Entonces, yo multiplico y obtengo el ingreso. Es lo primero que hay que calcular, el ingreso. Pero fíjense que aquí tengo que hacer el mismo ejercicio, no se lee bien el número. Entonces me paro ahí con el cursor, clic derecho, formato de celda, personalizada, esta opción de los tres signos de número, le digo aceptar, entonces mire que ya me separa. Y yo quiero que tenga este mismo formato de la letra, más grandecito y negrilla. Entonces le digo brochita, clic en brochita, mire que la brochita se aparece ahí en el mouse, me paro en el número que quiero que me copie este tipo de formato. Puede que me cambie la separación de ceros, pero me coloca en negrilla y este tipo de letra. Entonces vuelvo y digo, me paro ahí encima, botón derecho en la personalizada, clic en numeritos, le doy a aceptar, entonces ya me pone el número que está en negrilla. Ahora, yo puedo devolverme, bueno, ya, hasta ahí. Tengo el formato, pues yo simplemente le coloco de aquí un poquito más grande, aquí coloco más grandecito y lo dejo en negrilla. Y listo, para no dar la vuelta. El Excel es muy amigable. Ahora, necesito calcular el 18% del ingreso, que son los costos fijos. Entonces me paro ahí y le digo igual, abro paréntesis. Entonces 18% es que 18 dividido 100, ¿cierto? 18% es 18 dividido 100. Y lo tengo que multiplicar por el ingreso para saber cuál es el valor. Entonces hago la operación aquí para calcular el costo fijo. G9 es 18 dividido 100, tengo la proporción y la proporción la multiplico por el ingreso. Enter. Entonces obtengo aquí el valor de los costos fijos. Vamos a colocar este mismo formato. No lo coloquemos. Vamos a darle, o sí, vamos a colocar este formato acá, pero quitémosle la negrilla, ¿cierto? Y dejémoslo así. 27 millones. Entonces mire, si le doy doble clic aquí, obtengo que es 18 dividido 100, 18% del ingreso es costos fijos. Ahora, para poder copiar esta fórmula en todas las celdas, yo puedo hacer lo siguiente. Me paro aquí, mire que aquí hay un botoncito verde oscuro aquí abajo, me paro ahí, mire que el cursor cambia, le doy clic, lo tiro hacia abajo, lo suelto y me debería de calcular los costos variables. ¿Por qué no lo calcula? Démosle doble clic a cero, doble clic, porque mire que no me está cogiendo los 150 millones. Me está cogiendo es otra celda. Entonces yo tengo que corregir eso. ¿Cómo corrijo? Para poder copiar hacia abajo. Entonces me paro acá y para que los 150 millones, que es esta celda que se convirtió como en rosadita, cada vez que yo calcule el 22%, el 14%, el 21%, el 6% o el 8%, le tengo que colocar el signo número entre la F y la 7, F de columna F, fila 7 donde está el ingreso, fila 7 donde está el ingreso, le tengo que poner el signo pesos para poder que cada vez que yo calcule cualquier porcentaje no se me mueva de acá, es decir, esto quede como una constante. Enter. Entonces, hecho eso, yo me paro nuevamente y le digo, cópieme esta misma fórmula que aquí está la fórmula. Yo estoy paro aquí, vale aquí la fórmula, o le doy doble clic y me aparece la fórmula y puede corregir. Pero mire que aquí está. Entonces me paro en el botoncito verde, le doy clic, lo dejo sostenido y lo arrastro hacia abajo y mire que ya me hizo el cálculo. Y si yo le doy doble clic, mire que me está cogiendo el ingreso. Entonces ahora yo puedo copiar para cada porcentaje que me calcule el valor. Entonces aquí pegar, ya me calculé el valor. Aquí está esperando que vuelva a copiar la fórmula para este porcentaje, para este y para este. Entonces le voy a decir que me calcule el valor ahí, copiar el 6% del ingreso, copiar el 8% del ingreso, copiar. Listo. Entonces ya tenemos los valores. Primero calculamos el ingreso, después colocamos los valores de porcentajes que están en café. Aquí este negocio del 100% del ingreso, el 40% son los costos. Yo sumo este más los costos fijos más los variables y me dan 40%. Y aquí la diferencia, el margen bruto es igual del 100% de los ingresos, le saco los costos, me queda el margen bruto del 60%. Buen margen.
Aquí los costos bajaron con respecto al ejercicio anterior. Entonces sumemos aquí. Vamos a decirle aquí que me sume los costos fijos y variables. Entonces le digo aquí sumatoria, le digo que me sume clic en 33, dejo el clic hundido y lo subo hasta 27. Le digo que me sume estos dos valores, le doy enter. Entonces aquí me aparece, voy a darle este mismo tamaño de número, cópieme ese formato aquí y lo doy negrilla. Entonces ya tengo que la suma de estos dos costos fijos, ya tengo los costos totales. Entonces si tengo el costo total, puedo calcular el margen bruto, porque dicen que el margen bruto es el ingreso menos el costo. Entonces parémonos aquí, démosle igual, entonces restémosle al ingreso, clic en el ingreso, menos clic en los costos. Entonces tenemos ingreso menos costos, me da el margen bruto de utilidad, enter. Entonces copiemos este formato para que se vea la utilidad bruta bien. Y aquí tengo que sumar estos dos, pero como yo ya sumé costos fijos y variable aquí que me dio 60, entonces puedo colocar este formato aquí para que me sume estos dos. Entonces, ¿cómo hago? Me paro ahí y le digo copiar lo que hay aquí, esta fórmula, aquí en gastos de operación, para que me sume estos dos. Entonces le doy enter. Entonces si le doy doble clic, entonces me está sumando los gastos de administración con los gastos de venta. Ya tengo los gastos de operación, que es la suma de estos dos gastos. Entonces puedo calcular la utilidad operacional. Entonces, dice la formulita que vimos atrás que la utilidad operacional es el margen bruto, que es 90 millones, menos los gastos de operación. Utilidad operacional es igual al margen bruto, 90 millones, menos 52.500 de gastos de operación, enter. Entonces vamos a copiar este mismo formato que hay aquí, brochita, cópieme este formato en la utilidad operacional, 37.500.000. ¿Y de dónde sale la utilidad antes de impuestos? Entonces, utilidad antes de impuestos, ¿a qué es igual? A la utilidad operacional, clic, menos los gastos financieros. Recuerde que en las diapositivas anteriores vimos las formulitas. Entonces aquí tengo una utilidad antes de impuestos de 28 millones, vamos a copiar este formato acá en 28 millones. Y a la utilidad antes de impuestos, para calcular el margen neto de utilidad, a la utilidad antes de impuestos, clic, le restamos los impuestos, clic, entonces tenemos una utilidad neta de 16.500.000 pesos, ¿cierto? Vamos a ponerle este colorcito. Entonces, fíjese que si yo sumo, voy a ponerme aquí en esta celda, si yo sumo igual 14% de gastos de administración, más gastos de venta, más gastos financieros, más impuestos, perdón, un error aquí es más gastos de administración, más gastos de venta, más gastos financieros, más impuestos, ¿cuánto me da? Un 49%. Y el de margen bruto, sumando estos rubros. Pero ¿cuánto le hacen falta a 49 para hacer 60? Entonces usted dice 49 y 1, 50 y 10, 60. Entonces le falta 11 para llegar a 60. Ese 11 es el margen de utilidad. Entonces cuando usted sume ya a este, le suma este 11, ya el margen bruto le da 60. Por eso dice que al margen bruto le tiene que uno restar todos estos rubros y lo que le quede es, en este caso, la utilidad. O 11% de utilidad. Mire que en este ejercicio que veníamos haciendo por acá, mire que por aquí tuvimos una pérdida porque teníamos unos costos por encima del margen bruto. Aquí ya tuvimos unos costos por debajo del margen bruto. Entonces cambiamos los costos fijos y los costos variables y tuvimos una utilidad neta positiva. Y en este ejercicio, que es el que estamos haciendo aquí en Excel, en este ya tenemos una utilidad neta de 16 millones de pesos. Ese era lo que les iba a enseñar
en este video, en la clase de hoy, para que ustedes vieran la importancia de conocer cuáles son los modelos de competencia y el estado de pérdidas y ganancias de un emprendimiento. Muchas gracias.